El modelo keynesiano consiste en un modelo económico creado por Keynes, quien formuló la hipótesis en la cual estableció que dos factores importantes son el consumo y el ingreso, que mantienen una relación práctica conocida como función de consumo. Es muy importante en las macroeconomías. Veamos este gráfico. Si la función de consumo se localiza sobre la recta de 45 grados, significa que el consumo y el ingreso son los mismos. Por lo tanto, no hay ahorros. Pero, si la función de consumo se encuentra por encima de la línea de 45 grados, significa que hay ahorro positivo. No obstante, si la línea se encuentra por debajo de la línea, el ahorro es negativo, o también conocido como desahorro. Por otro lado, destacamos algunos conceptos. La suma de consumo y ahorro es lo que se conoce como ingresos. La resta entre ingresos y consumo da lo que se conoce como ahorro. Aquellos ingresos que no se consumen se consideran ahorro. Si el consumo y el ingreso son iguales, eso significa que no hay ahorro. Pero si el consumo es superior al ingreso, hay desahorro. Y si el consumo es inferior al ingreso, hay ahorro. Asimismo, otro aporte de Keynes fue la propensión marginal al consumo, que es un medidor del incremento del consumo una vez incrementados los ingresos. Según Keynes, una vez aumentados los ingresos se produce un aumento en el consumo, no obstante es en menor medida. En cambio, en lo que sí se produce un incremento significativo es en el ahorro. La propensión marginal al consumo establece la variación en el consumo en caso de incrementar o disminuir los ingresos. Además, se encuentra la propensión media al consumo, que consiste en el medidor de ingresos destinados específicamente al consumo. Es el cociente de la división entre cantidad consumida e ingreso total. Según Keynes, la propensión tendía a ser decreciente a corto plazo, pero constante a largo plazo. Esto es provocado por el surgimiento de nuevos bienes y servicios y el aumento de los ingresos en los hogares. Además de la propensión marginal y media al consumo, también existe la propensión marginal al consumo, que es un medidor resultado de la división entre la variación del ahorro y del ingreso. Es decir, indica cuánto aumentan o disminuyen los ahorros dependiendo de cuánto aumenten o disminuyan los ingresos. Por otro lado, la propensión media al ahorro es la proporción de ingresos que son destinados al ahorro. Es decir, es un medidor que indica cuánto dinero será destinado al ahorro. A todo esto es necesario tener en cuenta que tanto los ingresos destinados al consumo o al ahorro sean afectados por factores externos como la inflación. La evolución del consumo agregado ayuda a entender las fluctuaciones de la actividad económica a corto plazo y el crecimiento a largo plazo. Capital factor clave. La importancia del consumo también radica en lo que no se consume, es decir, el ahorro disponible para invertir en nuevos bienes capitales. El consumo agregado es para todo un país. Tengas en cuenta que los datos muestran que el nivel de ingreso disponible es el factor más importante para determinar el consumo de un país. La relación entre el consumo agregado de las economías domésticas y el ingreso fue introducida en el pensamiento económico por Keynes con el nombre de función de consumo, la cual muestra la relación entre el consumo y el ingreso y expresa el nivel de gasto de consumo planeado o deseado correspondiente a cada nivel de ingreso personal disponible. Teniendo esto en cuenta, el nivel de consumo se puede explicar con el nivel de ingreso. Ingreso permanente. Es el nivel de ingreso que percibe un hogar cuando se eliminan las influencias transitorias. El consumo responde principalmente a este más que al ingreso disponible de cada año. Para explicar que el consumo depende de las tendencias del ingreso a largo plazo, se desarrolló la hipótesis del ciclo vital, en donde los individuos ahorran cuando son laboralmente activos para uniformar su consumo a lo largo de toda la vida para contar con ingresos suficientes durante su jubilación. Así, la evidencia indica que los consumidores determinan sus niveles de consumo teniendo en cuenta el ingreso disponible de cada año y un concepto más amplio de ingreso. Otro determinante del consumo es la riqueza, precisamente el efecto riqueza. Esto quiere decir que un mayor nivel de riqueza provoca un consumo mayor. Al no variar de un año para el otro, únicamente provoca variaciones en el consumo cuando tiene lugar una drástica alteración de la riqueza. La demanda de inversión está dada por los aumentos planeados por las empresas de capital físico y de existencias. La inversión es muy variable y desencadena ciclos económicos. Los factores más relevantes que inciden en esto son las tasas de interés, es decir, que la demanda de capital físico depende del costo del dinero. Si las tasas se reducen, aumenta la inversión. Además, los impuestos y la política fiscal inciden en los costos de inversión. Los ingresos, que tienen que ver con el principio del acelerador. Si la producción crece, la demanda de inversión es alta. Si la producción baja, la inversión es baja. Y las expectativas empresariales. Esta hace referencia a que se debe tener confianza de que los ingresos futuros superen los costos. Entre los factores nombrados, las tasas de interés son las más relevantes. Es por esto que la curva de la demanda de inversión tiene pendiente negativa. La inversión varía inversamente con las tasas de interés. La curva muestra la cantidad de inversión que se realizaría a cada tasa de interés y se obtiene sumando todas las inversiones que serían rentables a cada nivel de estas.
Los desplazamientos de la curva de demanda e inversión pueden darse por distintos motivos. Hacia la derecha puede suceder debido a un aumento del PBI, una reducción de impuestos o una mejora de las expectativas empresariales. Y hacia la izquierda por una crisis de la actividad económica, aumento de los impuestos o empeoramiento de las expectativas empresariales. El modelo keynesiano del multiplicador explica cómo se determina la producción a corto plazo y ofrece una justificación de por qué las perturbaciones que afectan la inversión, las exportaciones netas y la política de impuestos y de gasto público pueden influir en la producción y el empleo. Los supuestos básicos del modelo son que los precios y los salarios son fijos y hay recursos desempleados. Asimismo, se elimina la política monetaria y se supone que los mercados financieros no reaccionan a los cambios de la economía. El equilibrio en el mercado de bienes en una economía sin sector público y cerrada se puede determinar con dos procedimientos. Uno, el análisis de las funciones de ahorro y de inversión. Dos, el estudio de gasto total, es decir, el consumo y la inversión, y su relación con el Producto Nacional. Además, se tiene que tener en cuenta los supuestos simplificadores para llevar a cabo el análisis. Entre ellos, uno, no hay sector público ni sector externo. 2, no existe depreciación. Se distribuyen todos los beneficios entre las economías domésticas y no se pagan intereses sobre la deuda pública ni transferencias. El ingreso personal disponible equivale al Producto Nacional. 3, los precios de la economía están dados y son constantes. Contrata a trabajadores al salario vigente y tiene capacidad instalada para aumentar la producción sin aumentar los costos. La demanda agregada determina el nivel de reproducción. 4. La inversión actúa como una variable autónoma. Su nivel está determinado fuera del modelo. La determinación del equilibrio del ingreso por la condición de ahorro igual a la inversión. Para determinar el ingreso de equilibrio se toma como un punto de partida el flujo circular del ingreso. En una economía cerrada sin sector público, la única entrada es la inversión y la única salida es el ahorro. La condición de equilibrio del flujo requiere que la inversión sea igual al ahorro. El ahorro es una función creciente del ingreso, y la inversión, al depender de factores autónomos respecto del ingreso, se representa con una recta paralela al eje de abscisas. En términos gráficos, la situación de equilibrio se encuentra en la intersección de las funciones de ahorro e inversión. En el punto E, las empresas no alteran su producción. Mientras, a la derecha de E, las familias ahorran más de que las empresas desean seguir invirtiendo y las empresas acumulan existencias contra su voluntad. Entonces disminuye la producción. Por otro lado, a la izquierda de E, las empresas desean invertir más de lo que las familias prevén ahorrar y se consumirán más bienes. Entonces las empresas aumentan su producción para reducir sus existencias y el empleo. La determinación del equilibrio para el consumo y la inversión. El gasto total agregado es la cantidad que planean gastar en bienes y servicios nacionales todas las unidades de gasto de la economía. Analizando este gasto, el equilibrio se alcanza cuando la suma del gasto del consumo deseado por las familias y el gasto de la inversión deseado por las empresas es igual al Producto o Ingreso Nacional. Así, la curva de gasto total de la economía se obtiene a partir del consumo, sumando, en cada nivel de ingreso, la demanda de bienes de inversión. Esta forma de representar gráficamente el modelo keynesiano se denomina cruz keynesiana. Cabe destacar que se establece la condición de equilibrio del flujo circular de ingreso como la igualdad entre el ahorro y la inversión. Asimismo, si se utiliza la identidad, se logran emplear conceptos contables, el ahorro y la inversión realizada. Esto solo es igual a la inversión planeada en la situación de equilibrio, cuando la variación deseada de existencia es igual a cero. Para representar el nivel de equilibrio del ingreso gráficamente, se representa el gasto total en el eje de ordenadas, mientras que en el eje de abscisas se representa el ingreso o producto nacional. Se presenta un punto E donde se encuentra que el ingreso es igual al gasto total planeado, es decir, a la inversión más el gasto de consumo, demostrando que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio en dicho punto. La discrepancia entre producción y gasto planeado provoca variación de la producción. En el caso del gasto total sea mayor al producto total, es decir, que todos los puntos se sitúan a la izquierda de E, las empresas incrementarán su producción. Por otro lado, cuando el gasto total sea inferior a la producción, generando que todos los puntos se sitúen a la derecha de E, decidirán reducir la producción. Así, el equilibrio existirá solo cuando el gasto agregado planeado sea exactamente suficiente para absorber la cantidad ofrecida. Por otra parte, en el caso que las empresas decidan incrementar la inversión, estas deberán hacerlo a través de un multiplicador, es decir, por el número por el cual debe multiplicarse la variación de la inversión. La dinámica del mismo consiste en que el gasto original de inversión pone en marcha toda una cadena de gasto de consumo secundario, que si bien es interminable, es decreciente y acaba generando una cantidad finita de gasto. Esto puede observarse en el siguiente cuadro. Aquí, la primera fase reúne el gasto de inversión inicial, la segunda el 80% y así sucesivamente. En la segunda fase, cada una de las partidas es el 80% de la previa. Por último, en la columna 3, se muestra cómo se va acumulando el gasto total provocado por el aumento inicial de la inversión. Respecto a su tamaño, el mismo depende del tamaño de la PMC, es decir, de la pendiente de función de consumo. Cuando más inclinada sea la función, mayor será el multiplicador. A partir de esta ecuación, se puede expresar el multiplicador como el cociente entre la variación de ingreso y la variación de la inversión que motiva la alteración del ingreso. Este concepto se puede analizar con distintos ejemplos que acuden al análisis gráfico. Así, se logrará comprobar que el aumento experimentado por el ingreso de equilibrio es un múltiplo del aumento de la inversión. En cuanto a la política fiscal, la misma está integrada por los nuevos programas de impuestos y gastos públicos, que involucra la intervención del Estado para incidir en la actividad económica y tratar de moderar los ciclos económicos. Para estudiarla se deben introducir dos nuevas variables, el gasto público y los impuestos. El gasto público.
Al incorporarse el efecto del gasto público sobre el ingreso del equilibrio, la nueva curva de gasto agregado está conformada por C más I más G. Cabe destacar que G representa las compras de bienes y servicios por parte del Estado y que no tiene en cuenta gastos de transferencias, ya que estos se consideran impuestos negativos. Esto significa que los impuestos son impuestos netos, esto es, impuestos menos transferencias. Así, la distancia vertical entre la recta C más I y la C más I más G es la cantidad de compras de bienes y servicios por parte del Estado. En este caso, en el punto E, el gasto total planeado por los consumidores, las empresas y el sector público es igual a la producción planeada. En el caso del multiplicador de gasto público, este es el aumento del PIB provocado por un incremento de compras de bienes y servicios por parte del Estado. De esta forma, la compra inicial de un bien o servicio por parte del Estado pone en marcha una cadena de gasto secundario. El gasto público influye significativamente en la determinación de la producción y el empleo. Si aumenta el gasto público, la producción aumenta en cantidad que aumenta G multiplicada por el multiplicador de gasto. El gasto público es un instrumento del Estado para tratar de estabilizar la actividad económica. Los impuestos y el ingreso de equilibrio. Ahora, debido a la existencia de los impuestos, no se puede suponer que el ingreso disponible equivale al Producto Interno Bruto, sino que este debe considerarse de la siguiente manera. El PBI es igual al ingreso disponible más los impuestos, o, de la misma manera, el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos. Inicialmente se supone que los impuestos totales no varían cuando se alteran el ingreso u otras variables económicas, esto es que se trata de impuestos de cuantía fija. El efecto de un incremento del impuesto sobre la producción se puede expresar de la siguiente forma. La disminución del ingreso por aumento de impuestos es igual al multiplicador por la propensión marginal al consumo por el aumento de impuestos. Asimismo, podemos considerar que un incremento de los impuestos es una medida restrictiva de política económica, ya que incide negativamente sobre el gasto agregado y sobre la producción. En cambio, una reducción de los impuestos constituye una medida reactivadora, dado que aumentará el ingreso disponible y provocará un desplazamiento hacia arriba de la función del consumo y del gasto total, así como un aumento del ingreso del equilibrio. Entonces, de esta forma, los impuestos constituyen un instrumento de control del gasto agregado. El presupuesto público y la política fiscal. Las decisiones del gobierno en materia de gasto público e impuestos se plasman en el presupuesto del sector público. El presupuesto público refleja los bienes y servicios que el Estado comprará durante un ejercicio determinado, las transferencias que realizará y los ingresos fiscales que obtendrá para hacer frente a los distintos gastos. Cuando los ingresos son superiores a sus gastos, se habla del superávit presupuestario. Al contrario, si el Estado gasta más de lo que ingresa, se habla de déficit. El manejo de los ingresos y gastos totales es utilizado por los gobiernos con el objetivo de lograr un mayor nivel de actividad económica y estabilidad de precios. Sin embargo, se pueden encontrar distintas dificultades, como la compatibilidad de esos dos objetivos, la incertidumbre acerca del alcance y la dificultad de tomar y poner en práctica decisiones en una organización política amplia. La política fiscal y los estabilizadores automáticos. La política fiscal se ocupa de decisiones sobre los ingresos y gastos públicos y sobre el déficit o superávit presupuestarios, en términos de sus efectos sobre el ingreso nacional, el empleo total y el nivel general de precios. Asimismo, los impuestos proporcionales cumplen la función de estabilizador automático de la actividad económica. Un estabilizador automático es cualquier hecho del sistema económico que mecánicamente tienda a reducir la fuerza de las recesiones y o de las expansiones de demanda, sin que sean necesarias medidas discrecionales de política económica. Además, es necesario destacar el efecto de desplazamiento o expulsión. Este tiene lugar cuando el gasto público, los déficits presupuestarios o la deuda pública reducen la cantidad de inversiones de las empresas. El déficit público y su financiación. Respecto a este tema se pueden mencionar dos posturas marcadas. Para los economistas clásicos, la economía tiene mecanismos autocorrectores que hacen necesaria la política fiscal. Por ello, proponen que el gasto público se limite lo máximo posible y que el presupuesto se mantenga equilibrado anualmente. Para Keynes y sus seguidores, la economía no sigue una senda establecida hacia el pleno empleo, ya que los ajustes no se producen de manera prevista por los economistas clásicos. Teniendo en cuenta estas circunstancias y ante una recesión motivada por una demanda agregada insuficiente, el sector público debe intervenir manipulando los gastos y los impuestos. Los keynesianos coinciden con los monetaristas en que el presupuesto debe equilibrarse, pero a lo largo de todo el ciclo. Las fluctuaciones cíclicas y el déficit público. Cuando la economía se encuentra en la fase recesiva del ciclo económico, disminuye la recaudación de impuestos por la caída de la actividad y aumenta el gasto público al incrementarse las prestaciones por desempleo. Todo ello genera una tendencia a que aparezcan los déficits públicos. En cambio, durante las expansiones, se reduce el desempleo y aumentan los niveles de ingreso y producción, las transferencias públicas disminuyen y aumentan los ingresos impositivos. Finalmente, como resultado, disminuye el déficit presupuestario. El déficit cíclico es la parte del déficit presupuestario que varía con el ciclo económico.
Durante las recesiones habrá déficit y las expansiones superávit. Las alteraciones cíclicas del presupuesto no causan preocupación, ya que debido a la regularidad de los ciclos en promedio se anularán entre sí. A largo plazo, el déficit público no debería contribuir al incremento de la deuda del sector público. El déficit estructural es la parte del déficit presupuestario que no depende del ciclo económico. Se debe a desajustes estructurales entre los ingresos y los gastos públicos. Es por ello que cuando una economía sale de una recesión, el déficit estructural permanece a diferencia del componente cíclico del déficit. La financiación del déficit público. Durante las últimas décadas del siglo XX era normal que los presupuestos del Estado se cerraran con déficits significativos. Esto se debía al aumento de los gastos públicos de carácter social debido a las necesidades crecientes ligadas al desarrollo del estado de bienestar. Por otra parte, la impopularidad de los aumentos en los impuestos también fue otro factor a tener en cuenta. Por esto es necesario comprender cómo financiar el gasto público. Concretamente es posible hacerlo por 3 vías. En primer lugar, estableciendo impuestos. La utilización de los impuestos plantea algunas limitaciones. En muchas ocasiones estas derivan en que lo que se quiere financiar son los gastos deficitarios, o sea, aquellos que son superiores a los impuestos establecidos. Aparte, el incremento de los impuestos siempre resulta impopular. Por otra parte, creando dinero. Cuando se recurre a la emisión de dinero para financiar gastos públicos, es preciso poner en práctica una política monetaria expansiva. Aunque los efectos dependen del estado de la economía, generalmente esta solución aumenta la inflación. Por último, emitiendo deuda pública. Esta posibilidad es que el sector público financie los gastos deficitarios mediante la emisión de bonos, es decir, deuda pública. Esa es la forma normal de financiar el déficit público, tal como se analiza a continuación. Los déficits públicos y la deuda pública. El déficit y el superávit público son variables flujo que miden la diferencia entre el gasto público y los ingresos impositivos durante un determinado periodo, normalmente un año. La deuda pública, por el contrario, es una variable stock que mide la cantidad total que adeuda el Estado en un determinado momento del tiempo. En concreto, la deuda pública es el valor total de los bonos o títulos de deuda emitidos por el gobierno que se encuentran en manos del público. La deuda pública aumenta cuando se producen déficits públicos que incrementan las tenencias de bonos emitidos por el Estado en manos del público. Por otro lado, disminuye cuando hay superávits públicos que reducen la tenencia de bonos en manos del público. El incremento o la disminución de la deuda pública también indica el aumento o la reducción de los pagos por conceptos de intereses que debe el sector público a los tenedores de bonos del Estado. Cuanto mayor sea la deuda pública, mayores serán los intereses anuales que tiene que pagar el Estado por la deuda pública. Se puede devolver o amortizar, pero no es necesario. El endeudamiento y la cantidad que se paga en intereses solo tiene sentido respecto del ingreso. El equilibrio en el mercado de bienes en una economía con sector público y sector externo. Entre los dos sectores básicos de la economía, los hogares y las empresas, se establece un doble flujo de ingreso, uno en términos monetarios y otro en términos reales. Si el modelo se amplía para incluir el sector público y el sector externo, desde el punto de vista del gasto, el flujo estará en equilibrio siempre que se cumpla que la suma de la inversión, el gasto público y las exportaciones sea igual a la suma del ahorro, los impuestos y las importaciones. Esto es, el total de entradas es igual al total de salidas en términos realizados, cualquiera sea el nivel de ingreso. La determinación del ingreso de equilibrio en términos del modelo de la cruz keynesiana. En términos del esquema de la cruz keynesiana, y dado que hemos supuesto que el consumo es creciente con el ingreso disponible, a la función de consumo se le agrega la inversión, el gasto público y las exportaciones. Esto es, dos nuevas partidas del gasto autónomo, ya que también suponemos que no dependerá del ingreso. El equilibrio de ingresos se obtiene en el punto en el que el gasto total corta la línea de 45 grados a lo largo de la cual la producción es igual al gasto total. En el punto E, el gasto total planeado o producción demandada es exactamente igual a la producción total planeada o producción ofrecida y representa, por lo tanto, el punto de equilibrio en el mercado de bienes. En ese punto, la cantidad producida es igual al gasto total. El multiplicador y el gasto autónomo debe ajustarse a las nuevas circunstancias. Ahora, el multiplicador no solo dependerá de la propensión marginal a consumir, sino también de los impuestos, o más concretamente del tipo impositivo y de la propensión a importar. Asimismo, el concepto de gasto autónomo hay que ampliarlo para tener en cuenta los gastos del sector público y las importaciones autónomas. Esto es, el ingreso de equilibrio es igual al multiplicador ampliado por los componentes autónomos.